vienen al templo. ¿Y está mal? Y no, está perfecto. De paso lo estamos instruyendo en algo que creemos les va a salvar la vida. Pero ese niño de 8 años va a tener 18, va a tener 28, 38 y llegará el momento que tiene que vivir de acuerdo a sus propias decisiones. Tiene que hacerse cargo de su vida. Ahora, cuando uno se pone a analizar esto, estoy recordando a tantos niños que caminaron los pasillos del templo, que hoy son grandes y uno los miras y dice, no tengo que ser un profeta para discernir, pero se han arruinado la vida. He visto a algunos que pasaron por este templo y uno los ve ahora y digo, pero ¿qué es lo que hicieron? Y allí voy entonces a un punto. No es que el diablo les arruinó la vida. No es que algún demonio suelto sin trabajo les complicó su existencia. Es que por alguna razón no quisieron hacerse responsables de su vida o en esa idea un tanto extraña de lo que es hacerse cargo de su vida, hicieron con su vida lo que les vino en gana. Y lo estoy citando ¿por qué? Para volver a soltar este concepto que dice así: yo no puedo vivir la vida sino a partir de ciertos fundamentos, sino a partir de ciertas creencias. Damas y caballeros, todo se edifica, más todavía cuando tiene que ver con la vida, se edifica sobre fundamentos. Es imposible que esto no sea así, porque los fundamentos de mi vida le dan razón a lo que pienso, a lo que decido y a lo que hago. Los fundamentos sobre los cuales yo construyo mi vida le dan razón, justificación, respaldo a lo que pienso, a lo que digo y a lo que hago. De hecho, le estoy contando esto desde una cosmovisión global de la vida y también desde una percepción personal de la vida, pero queda en usted decir amén o no a lo que está escuchando. Es decir, si no tienes fundamentos cristianos, cuando pienses posiblemente no pienses desde la perspectiva cristiana. Cuando tomes decisiones, no tomas decisiones de acuerdo al pensamiento de Cristo, y cuando hagas cosas es posible que tengas el título de cristianos, hagas las cosas en nombre de Dios, pero te salgan para el diablo. Entonces, fundamentos. Gracias a ellos pienso, decido, hablo, actúo como tal. Yo no soy una tradición, yo soy el producto de los fundamentos por los que decidí y desde los que decidí construir mi vida y mi existencia. Ahora, ¿por qué estoy planteando este asunto? Porque no hacemos, o por lo menos no debiéramos hacer lo que nos viene en gana en la vida, en absoluto. No debemos hacer hoy o mañana lo que pinte. De hecho, tampoco hemos de hacer las cosas de tal manera que después digamos, y la verdad es que, escuche esto, la verdad es que no sé por qué lo hice. ¿Cuántos escucharon esa frase? Vamos, pecadores, digo, hermanos, ¿cuántos oyeron esa frase? No, perdón, pero la verdad no sé por qué lo dije. ¿Cómo no sé por qué lo dije? Yo voy por más y digo, ¿cuántos años tenés? 38. Entonces sabés por qué lo dijiste, sabés por qué lo hiciste. Pero ese es el ser humano que tiende a buscarse o a refugiarse en un cierto conglomerado de excusas para tratar de ocultar lo que es inocultable. Siempre que digo algo, siempre que hago algo, siempre que pienso algo, debe haber una razón. Debe ser el resultado de una creencia, de un fundamento. De hecho, a ver, ¿por qué trabajamos? Y no, porque si no nos morimos de hambre. No, desde la perspectiva de este predicador está mal pensado. Trabajamos porque el trabajo para nosotros es una creencia de vida, gracias al cual, entre otras cosas, también comemos. Bien, entonces, ¿por qué para tener dinero no robamos donde sea? De hecho, no porque no lo pudiéramos hacer, sino porque tenemos
creencias, sino porque tenemos fundamentos sobre los cuales hemos construido nuestra vida. Ahora, si seguimos en esta línea de pensamiento, nos vamos a ir introduciendo lo que es el tema de referencia para esta mañana. ¿Por qué? Porque un aspecto de la fe cristiana, un matiz de la oferta cristiana, es que a la fe cristiana también se la define como un sistema de creencias. A la fe cristiana es el pistis griego, donde siempre se utiliza como vocablo en el Nuevo Testamento para hablar de la fe. No solo es confiar en Dios, no solo es seguridad interior, sino también un sistema de creencias. ¿Acaso usted cree que yo no puedo tener fe en el Gauchito Gil? Que viendo que está prácticamente con un monumento en toda la ciudad del país, no sé qué tan Gil es. Bien, con sumo respeto lo digo. Entonces, usted cree en la Virgen, pero por supuesto, Cristo no nació de un repollo. Ahora, ¿tengo creencias? Sí. Mis creencias construyen mis decisiones, fortalecen mis acciones, justifican mis pensamientos. Ahora, si yo construyo mi vida sobre un fundamento y a mí me agrada el fundamento sobre el cual estoy construyendo lo que construyo, en vano me tengo que poner a pelear por las construcciones de los otros. Veníamos hacia aquí, de casa al templo, y en una iglesia que no es de confesión cristiana evangélica, había muchos autos y mucha gente que estaba entrando. Uno puede decir, si es torpe en su pensamiento, pobre gente equivocada metiéndose allí, es un error si yo actúo así. Hemos de respetar las creencias de todo el mundo, porque por alguna razón construyen su vida a partir de ellas. Pero en este caso, quien les predica, no solo que tiene fundamentos y creencias, sino que lo que hace es precisamente a partir de esa fe, que no solo es confiar en Dios y no solo es decir estoy seguro de que me ayuda, sino que es un conjunto de ideas, convicciones, creencias, doctrinas sobre las cuales yo voy a construir mi vida. Ahora, el problema mío, ¿dónde se presenta? Se presenta cuando, diciendo que soy cristiano, no tengo ni la más pálida idea cuáles son las creencias que definen mi condición cristiana. Y de esto no quiero ser malo, pero hacer una o dos preguntas y descubrimos que de 10 de nosotros, 7 a 8 saben lo que creen, pero no saben por qué lo creen. Y con la pastora en esta iglesia, por lo menos, hemos de incentivarte hasta el hartazgo para que no solo digas que crees algo, sino que sepas por qué lo crees. Porque esto definitivamente tiene que ver con nuestra fe. Así que yo sé lo que creo y sé por qué lo creo. Pero también debo reconocer que no todos pueden afirmar lo que acabo de afirmar. Y esto no es ser petulante, esto no es ser orgulloso, vanidoso, mandaparte, fanfarrón. No. De hecho, si yo me paro aquí y usted me da el honor de prestarme sus oídos, yo no puedo decir cualquier verdura, yo no puedo referir cualquier expresión. Tengo que, por lo menos mínimamente, ser serio, no solo en la exégesis, en la interpretación, sino también en el modelaje de esta nuestra fe como cristianos. Entonces, yo sé lo que creo y sé por qué lo creo. Eso hace que yo sepa por qué entonces no creo otra cosa, por lo tanto no tengo otra confesión. Así que si uno se pregunta sobre qué fundamento, estamos listos para un poquito más profundo. Si uno se pregunta sobre o a partir de qué fundamento se construye la propuesta de la vida cristiana. Bien, por ejemplo, la vida cristiana se construye, y vuelvo con un ejemplo, sobre el perdón de pecados. Sí y no. ¿Por qué sí? Porque es obvio que Cristo murió por nuestros pecados y nos perdonó. Pero también es no. ¿Por qué? Porque hay otros movimientos que no son de confesión cristiana que también manejan el concepto de pecado y el perdón de esas fallas. Por ejemplo, la vida cristiana solamente se fundamenta a partir de que hay un cielo esperando por nosotros luego que muramos. Sí y no. Sí, porque la Escritura nos enseña
que luego de morir abriremos nuestros ojos en la presencia de Dios. Le llamamos humanamente cielo. Pero también hay otras confesiones que no son cristianas que hablan de una salvación terrenal, celestial, y hablan de un cielo que ya comienzan a vivir aquí abajo. Si le pregunto a alguno de los nuestros ¿dónde está el cielo?, enseguida miran para arriba. Y la pregunta de maldad del pastor es: ¿el cielo al que nos vamos a ir está allá arriba? ¿Porque es un lugar o es un estado? Ahí ya les compliqué la Pascua. Entonces, ¿por qué estoy planteando esto? De onda que me levanté esta mañana y tengo ganas de que ustedes piensen. ¿Bien? ¿Por qué? Para que yo no piense por ustedes. Uno me dijo un día: pastor, ¿es pecado bailar? Lo miré así, debe tener unos 20 años de cristiano, y digo: Señor, llévatelo o le pongo fuerza para que lo recibas. Entonces, el punto es claro. Solo sobre la salvación, el cielo y otras doctrinas cristianas se construye la propuesta cristiana, sí y no. Pero hay una doctrina, hello, dijo la pastora, hay una doctrina que no aparece en el listado de doctrinas de ningún movimiento del mundo que se precia o presume ser un movimiento que le ayude a la gente a cambiar su vida. Hay una doctrina que hace que la propuesta cristiana sea tan distinta a todas las demás, tan diferente a todas las demás, que se convierte en una propuesta única. Doctrina, digan doctrina. De hecho, la expresión doctrina, la definición más rápida es, y usted googlea, lo encuentra inmediatamente, habla de un conjunto de ideas, de opiniones sustentadas por una persona o por un grupo, enseñadas, concebidas como una verdad y vividas como tal. Ahora, hay un mundo impresionante, vasto, acerca de las doctrinas. La doctrina cristiana es, como estoy diciendo entonces, un conjunto de ideas, convicciones, opiniones que están sustentadas por unas personas, por un grupo, y que son enseñadas como una verdad, son concebidas como una verdad y son vividas como tales. De hecho, en su definición más apretada, doctrina es una enseñanza. Entonces, hay una enseñanza en todo el abanico de la propuesta de la fe cristiana. Hay una doctrina en ese contexto que es enseñada como una verdad, es concebida como tal y, atención, debiera ser vivida como tal. Esa es la doctrina de la resurrección. Por favor, hagan un trabajo de investigación y vayan a todos los movimientos que se han ofrecido desde que el ser humano se organiza para ofrecer un producto llamado fe, y usted va a descubrir un fenómeno. Solo la fe cristiana mantiene, sostiene y afirma que su líder avisó que se iba a morir, se murió porque lo mataron, resucitó al tercer día. La fe cristiana es el único movimiento que sostiene esta enseñanza. Así que desde esta perspectiva, yo no soy cristiano por casualidad, o por alguna razón soy cristiano. No. Yo no soy cristiano porque me pinta. Yo no soy cristiano porque me invitaron, aunque eso fue una metodología para yo llegar a la convicción de mi fe en Cristo. De hecho, si yo no soy cristiano por casualidad, también sé por qué no soy mormón. ¿Por qué no soy católico? ¿Por qué no soy testigo de Jehová? ¿Por qué no soy gnóstico? ¿Por qué no soy incrédulo? ¿Por qué no soy ateo? Yo sé lo que creo, sé por qué lo creo, por lo tanto no soy mejor que lo que otros creen, sino que me diferencio de ellos, no para pelearme con ellos, sino para construir mi vida a partir de fundamentos, convicciones y creencias que me ayudan a pensar, que me ayudan a decidir y que me ayudan a actuar, que me ayudan a vivir la vida de todos los días. Entonces,
¿Será para tanto? Y sí, es para tanto. Entonces, pagué una cuenta, no sé, una compra, póngale, bueno, ahora todo sale 3.000, 4.000, 5.000. Póngase que costaba, no sé, 4.910 y me da el vuelto, pero me da un vuelto de 50 pesos. Y usted dice, miserable. No, fundamentos. Le digo, me faltan 50 pesos. Y la persona me mira y dice, ¿son 50 pesos? Sí. ¿Son suyos o son míos? Y sí, son suyos, me dijo. ¿Ok? Pero ahora déjeselos. Entonces, o cuando me dan dinero de más, aunque sean 10 pesos, le devuelvo los 10. Porque no son míos. Porque el que se queda con 10, se queda con 100. Y el que se queda con 100, se queda con 10.000. Y el que se queda con 10.000, ve la forma de quedarse con 1.000.000. Fundamentos. Lo que decido, lo que pienso, lo que hago. Entonces, así las cosas, me parece vital entender estas diferencias. Porque si yo no la entiendo, es muy posible que comience a vivir la vida sin la responsabilidad que la vida me demanda. Así que si he de vivir mi vida con responsabilidad, deberé preocuparme por resolver estos asuntos. ¿Todo esto, pastor, para explicar la doctrina de la resurrección? Sí. La enseñanza de la resurrección. Piénselo un segundo nada más. Resurrección, dícese de alguien que ha sido acreditado como muerto y sin vida, que vuelve misteriosa e inexplicablemente a vivir. Una cosa es que Cristo se pare a la entrada de una cueva donde hay una piedra que funciona o labora como puerta, que se pare afuera. ¿Cuántos hubieran querido estar ahí? Y no solo se para allí, sino que luego de soltar unas lágrimas y llorar, grita bien fuerte a un muerto, Lázaro, ven fuera. O sea, 4 días el rigor mortis ya se había instalado. La dureza propia y cadavérica ya era una realidad en Lázaro. El corazón se paró, la circulación se detuvo, la sensibilidad se esfumó, el cerebro no piensa, el hombre no tiene vida. Entonces, hablar de resurrección es hablar de un milagro inédito que de hecho cuesta inclusive desde el punto de vista científico explicar su contundencia, su vigencia y su eficacia. No solo que Lázaro sale vivo, sino que Cristo va a decir que Él también va a resucitar. La doctrina de la resurrección hace que el cristianismo sea distinto a todo. Y de hecho, el apóstol Pablo lo razona de esta forma. En 1 Corintios 15, 3 al 8, ¿están conmigo todavía? ¿Sí? ¿O tenemos que regalar huevitos de Pascua más rato? Bien. 1 Corintios, Pablo establece lo que yo llamo 3 cuerpos fundamentales de la enseñanza cristiana acerca de la resurrección. Nos daremos cuenta de su importancia. Lo primero que establece es que Cristo resucitó. Allí en 1 Corintios 15 los textos son amplios, largos, extensos, pero el versículo 3 dice rápidamente, porque primeramente les enseñé lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado, resucitó al tercer día, según había sido anticipado en las Escrituras. Versículo 5. Apareció a Cefas, después a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen en aquella época. Luego aparece a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, un olvidado, me apareció a mí. Lo primero que plantea el apóstol, promediando esta propuesta de domingo por la mañana de resurrección, es que lo que hace el apóstol aquí es sencillamente presentar evidencia. Presenta evidencia. ¿Qué presenta?
Entonces, presenta evidencia. Cuando a usted y a mí nos pregunten, ¿por qué usted es cristiano? Y porque porque yo amo a Jesucristo. No, ¿por qué? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son las razones? Y Pablo da evidencia. No hay emoción acá. No hay sentimientos acá. Acá lo que hay son evidencias. No hay lágrimas, no hay risa. Él presenta pruebas contundentes, porque no es una creencia infantil, una creencia irresponsable. Para el apóstol Pablo, que Cristo haya resucitado es un hecho histórico. Es un hecho histórico comprobado, comprobable. Es un hecho histórico que ciertamente es tan histórico que la historia de la humanidad se partió en un antes y un después gracias a él. Ahora, el punto es que presenta un dato que puede ser constatado. Si usted gusta constatar de que Cristo resucitó, porque no me cree, hay más de 600 personas a las cuales les puedes preguntar, le puedes consultar, porque ellos recibieron inesperada, repentinamente la visita, la aparición del Cristo, que ellos vieron estaba muerto porque lo vieron clavado en la cruz, lo oyeron gritar y expirar, estuvieron presentes en la rotura de miocardio cuando él fallece, cuando él inclina su cabeza y descansó o entregó su espíritu. Todos ellos estuvieron allí, a todos ellos Cristo se le presentó, porque el mismo Cristo estaba interesado que su evento ciertamente universal, mundial, irrepetible, no quedara perdido en la nada, ni ocupara una alacena en algún museo por allí de cosas extrañas en el mundo, para que ellos le cuenten a otro: yo lo vi, yo lo escuché, estuvo conmigo, habló conmigo esta mañana, el que yo vi que enterraron está resucitado, está vivo, se apareció a más de 600 personas. Entonces, mirándolo así, hay algo claro acá. Cristo murió, fue sepultado, luego resucitó. Lo vieron más de 600 personas que dieron testimonio de haberse encontrado con él. Ahora bien, yo quisiera que mi papá y mi mamá resucitaran. Si se tratara de repartir poderes resurrectivos, de todo mi corazón quisiera que vuelvan a estar conmigo y yo con ellos. Pero desde mi humanidad asumo que eso es literalmente imposible, inviable, no es saludable. Pero aquí tenemos un caso de un ser humano que sangra, de un ser humano, ¿le interesa esto? De un ser humano que grita, que le duele, un ser humano como cualquiera, que sufre el martirio romano de ser atravesado por clavo en sus muñecas, en sus empeines, que es abandonado y que de hecho no le rompe las piernas como era la costumbre porque ya había expirado. Ahora, ese señor que está en la cruz y que murió literalmente, constatadamente, aparece vivo al tercer día. No le da cosa. A mí sí. ¿Cómo es posible? Si eso es imposible. Bueno, es que... No. Mire, el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículos 7 al 18, es largo, pero cito por lo menos estos dos textos. Cristo dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Cómo lamento los que no vinieron, porque esto es necesario saberlo. De hecho, a mí me ama mi papá porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. De hecho, está diciendo esto y preparando su auditorio para decirles que destruyan este templo, que maten este cuerpo y al tercer día Él lo reconstruye. Un poeta, Jesucristo. O sea, voy a morir ante sus ojos, pero al tercer día voy a aparecer vivo. Eso escandaliza a la institución religiosa de aquel tiempo. Eso hace que muchos griten: está loco, es una blasfemia, es imposible, porque desde el punto de vista humano es imposible. Pero noten esta particularidad de Jesucristo.
Él dijo que moriría y que resucitaría al tercer día. De hecho, como vengo afirmando que desde lo lógico no es viable, ¿por qué fue viable? ¿Por qué fue posible? ¿Por qué Cristo terminó resucitando? Cristo mismo da la respuesta. Y la respuesta es esta. Porque en cuanto a la muerte, la muerte, es decir, muerte para usted y para mí es cesación de la vida. En cambio, muerte para el Señor Jesucristo en su condición de Dios es solamente un cambio de estado. Solamente Dios puede hacer esto. Yo no puedo decir muero hoy, resucito mañana. ¿Por qué? Porque lo estoy citando desde mi perspectiva humana. Pero desde la cosmovisión de un Cristo, del Cristo que es Dios, la muerte como cesación de vida que aplica a nosotros no aplica exactamente igual a Él. En absoluto. Él puede aparecer vivo como puede aparecer aparentemente muerto frente a nuestros ojos. Y esa es ciertamente una acción milagrosa de parte de Dios. Recta final de esta palabra. La resurrección de Cristo nos asegura una vida eterna con Dios, aun cuando muramos. Pero también nos hace partícipes de una vida diseñada para la victoria. Porque de hecho, yo sé que me voy a morir, pero no tengo planes de hacerlo en los próximos 70 años. Si Cristo murió y resucitó, ¿cuál es la incidencia de la resurrección para mi vida, para mi existencia? Mirándolo y siguiendo con esta especie de análisis en voz viva y a todo color, presenta una argumentación más contundente todavía. En el capítulo 15, siempre, versículos 13 al 19, Pablo dice, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. De hecho, entonces también los que durmieron, dice el versículo 18, en Cristo perecieron. De hecho, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de lástima de todos los hombres. Lo que hace el apóstol es establecer lo que yo llamo la lógica improbable. Bien, supongamos que no resucitan los muertos, dice Pablo. De hecho, si esa fuera la lógica, que es improbable, si Cristo no resucita, que nosotros prediquemos es una pérdida de tiempo. Que nosotros digamos que tenemos fe no vale la pena. Somos testigos, pero testigos falsos de algo que no es cierto. De hecho, si Cristo nos salvó de nuestros pecados, pero Cristo no resucita, entonces seguimos viviendo en nuestros pecados, y sigamos pecando. De hecho, si Cristo no resucitó porque no hay resurrección, los que se murieron en Cristo, nuestros seres queridos que se fueron, se perdieron. Y de hecho, si no hay resurrección y Cristo no resucitó, de nada sirve predicar, de nada sirve tener fe, de nada sirve todo lo que hacemos, y lo menos que podemos ser es constituirnos en un espectáculo de lástima, lastimoso de la gente. La gente con todo derecho puede decir, pobre gente, dando su vida por una mentira, dando su vida para algo que no es cierto. Lo cierto es que más de 2000 años de historia de predicación y de testimonio serían solo basura religiosa si Cristo no hubiera resucitado. No hay cristianismo válido sin la resurrección de Cristo, porque por ella se establece quién es uno y quién es Cristo, qué pueden unos y qué puede hacer Jesucristo. Damas y caballeros, no hay nadie en su tumba y está bien. Y está bien, porque si hay algo en la tumba pero sí hay algo en la tumba de todos los líderes políticos, de todos los líderes religiosos de todo el mundo y de toda la historia. Pero está bien, no hay nada, no hay rastros de unos huesos ni de restos de un tal Jesucristo, porque el Cristo nuestro está vivo y se sigue apareciendo a más de 6 millones, se sigue apareciendo más de 2000 años, se sigue apareciendo a nosotros. Entonces, sí, hay resurrección, hay una lógica probable. Si hay resurrección, prepare sus aplausos. Entonces, Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, no es vana nuestra predicación. No es vana lo que estoy predicando en esta mañana. Si Cristo resucitó, de hecho, vale la pena seguir teniendo fe. Si Cristo resucitó, no eres, no soy, no somos testigos falsos.
Si Cristo resucitó, ya no vivimos en nuestros pecados. Si Cristo resucitó, mi viejo y mi vieja están con Él y no se perdieron. Si Cristo resucitó, nadie me tenga lástima. Lástima tengo yo que sigas adorando, que sigas persiguiendo imágenes, que lo haces con efectividad, lo haces con sinceridad, pero prefiero el Cristo que no está muerto y brindarle mi vida para construirla por el resto de mis días. Cristo resucitó. Y como Cristo resucitó, Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? De hecho, no oculto que admiro a Pablo. Tiene una pluma, una prosa, unos giros lingüísticos, mis respetos. Porque es como que se para frente al sepulcro y a la muerte como la dueña de él. Como si fueran dos personas, les hace una pregunta contundente. ¿Perdón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Cuál es tu mejor arma? Y sepulcro, ¿cuál es lo mejor que tienes para eliminarme a mí? Razono en voz alta. ¿Quitarme la vida? ¿Esconderme 3 metros debajo de la tierra? ¿Eso es lo mejor que tienes contra mí? De hecho, sería lo mejor si Cristo no hubiera resucitado. Pero Cristo resucitó y soy cristiano. Así que si mi jefe se levantó, yo también me levantaré un día. Así que hay algo más acá. Porque Él no solo escribe lo que yo creo, el capítulo que por excelencia es el que mejor expone la doctrina de la resurrección en la Biblia, sino para decir algo hacia el final de su escrito. Y tiene que ver con lo que yo llamo una misión lógica, una misión imparable. Diga imparable. Apriete ahí para la P. Imparable. Que no se puede parar, no te pueden parar. ¿Bien? Y a ver si logro transmitir la emoción que yo tengo en esto. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, un abrir y cerrar de ojos, los muertos serán resucitados con carne que no se le echa a perder. Nosotros, si estamos vivos, seremos transformados. Wow. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida, perdida, aspirada, desaparecida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, dice el 57, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una misión lógica, una misión imparable. ¿Qué hace alguien que un día, habiendo tomado una decisión por Jesucristo, Cristo se le mete adentro? ¿Qué es lo que hace ese alguien? Construye su vida, su existencia a partir de las ideas, las convicciones, las doctrinas, los pensamientos de ese Jesucristo. Entonces se esmera por pensar, por decidir y por hacer en su vida y de su vida lo que los fundamentos cristianos le van permeando, lo van empujando a hacer. Así las cosas, cuando quiere vivir y se encuentra con dificultades, pregunto, ¿qué tiene que ver la doctrina de la resurrección? Wow, créame que tiene absolutamente todo que ver. De los enemigos a vencer por nosotros, ¿cuál es el enemigo invencible? La muerte. De hecho, la muerte se pavonea y presume de que cuando quiera
se lleva un ser humano, se lleva un ser querido. Ahora, a ese enemigo invencible, Cristo ya lo ha vencido. Cristo ya lo ha vencido. Así que si somos cristianos, la victoria de Cristo es la victoria nuestra también. Pero mientras eso me ayuda y me hace entender que el día que yo me muera voy a resucitar. Yo le gané a la muerte porque mi jefe le ganó. Pero si yo no me voy del mundo de aquí en los próximos 50 años, tengo que vivir la vida de todos los días. Y de hecho, teniendo esto en cuenta, el apóstol da el consejo: estén firmes, sean constantes y crezcan en la obra del Señor siempre, porque no es en vano trabajar por el Señor. No es en vano. Todos los días usted y yo nos encontramos con crisis. Y aquí termino. Todos ustedes, yo incluido, nos encontramos en la vida con situaciones que a veces nos hacen pensar que de esta no salimos, que por esto no puedo hacer tal cosa. Entonces, yo traigo esta palabra esta mañana, la doctrina, la enseñanza de la resurrección, de volver a la vida cuando no se tiene vida. Eso me garantiza a mí que el día que yo me muera volveré a vivir y me iré a vivir por siempre con mi Señor. Eso es bárbaro. Pero mientras yo viva, ¿qué tiene que ver esta doctrina conmigo? ¡Wow! Tiene todo que ver para todos los desafíos que me toca enfrentar en la vida. Hace unos meses atrás escribí una frase que dice: si venciste un león, que no te asuste un chihuahua. Si le has ganado a un oso, no corras frente a una cucaracha. Es decir, si ya has tenido la posibilidad de constatar que el más grande de tus enemigos ha sido vencido, entonces, si fue vencido el más grande, ¿por qué vamos a caer en derrota frente a lo más pequeño? Y esto me lleva a otra enseñanza. Si vencimos la muerte, que no nos venza un resfrío. Si el Cristo nuestro venció la muerte, que no me venza un dolor de muelas o un dolor de huesos. Si Cristo venció al león llamado muerte, que no me venza a mí un inconveniente de nada. Y esto es algo que vemos en nuestras congregaciones y lo vemos prácticamente en todos los países. Tenemos que vivir levantando el ánimo de los cristianos. ¿Cómo está mi hermano? Y acá estamos remando, me dijo, remando. Después de años sigue remando. Se quedó sin remo, ya no hay ni agua para poder flotar, pero sigue remando. ¿Por qué en vez de remando no dice llegando? Porque nuestra tendencia precisamente es a quedarnos en la dificultad, a sentarnos frente a la crisis, a coquetear con ella y hasta el punto de darle cierta entidad y cierto poder para que entonces ella se quede a vivir conmigo. Damas y caballeros, hay seres humanos, yo no lo puedo creer que con 20, 30, 40 años todavía sigan sentados en la misma silla de su derrota. Siguen masticando, siguen como rumiando frases tales como: esto es lo que tengo, esto es lo que no tengo, esto es lo que no soy, esto es lo que no seré. A muchos cristianos le digo: pero ¿por qué no viniste al culto? Porque estaba resfriado. Alguien en alguna parte del mundo me dijo: pastor, no voy a ir, no sé dónde, en qué parte del mundo, para que no salgan a buscar culpables. Parece que no voy a ir, pero ¿por qué no vas a venir? Porque parece que me voy a resfriar. Pero si parece que te vas a resfriar, entonces no estás resfriado. Sí, pero ¿y si llego? Sí, y si me resfrío, hey, tu jefe venció un león y a usted le asusta un resfrío. Este mensaje que tiene que ver con la resurrección dice precisamente esto, que necesito que no lo olvides. El poder que levantó a Cristo de la cruz, el poder que levantó a Cristo de la tumba, es el mismo poder que opera en usted. Por eso Pablo dijo: más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. Yo no tengo victoria. La tendencia mía humana es a decir que estoy en derrota. Mi tendencia es: no sigo más. Mi tendencia es acusar a los demás. Mi tendencia es culpar a los otros. Pero Pablo dice: hey, deje de mirar a los costados. Mira introspectivamente. Mira tu interioridad. ¿Quién
es el Cristo en el cual tú crees. ¿Crees en Cristo? Perfecto. Pero ¿por qué crees en Él? Yo creo en Cristo porque Él no solo fue tan humano como yo, sino que tuvo la grandeza de ser Dios y hacerse como yo soy. Creo en Cristo porque no hay un líder, no hay una botella, no hay una droga, no hay un cigarro, no hay un psicólogo, no hay un terapeuta, no hay un político, no hay un religioso, no hay un pastor, no hay un sacerdote que haya muerto preanunciadamente y se levante al tercer día. Mi jefe, espere, mi jefe es grosso, mi jefe es peso pesado, mi jefe dijo me muero, pero me levanto al tercer día. Si mi jefe se levantó de la tumba, yo me levanto de la depresión. Si Él se levantó de la tumba, me levanto de mi enfermedad, me levanto por encima de mis complejos. Vamos, aplaude al resucitado de otra forma. Vamos entonces a seguir predicando. Es que no nos va a alcanzar para pagar el alquiler. Si Cristo lo echó al diablo de la casa tuya y la mía, no podrá ayudarnos a superar un desafío como ese. Vamos a seguir predicando, viejo. Vamos a seguir sirviendo. Vamos a seguir creyendo. Me puse a pensar hace unos minutos antes de subir. Pero la pastora y yo, salvo viajes o algún imponderable, me pongo a pensar que prácticamente no hemos faltado a un servicio. Ni que le cuento a un servicio, a un culto. No existe evidencia que usted pueda registrar si usted no vino y se quedó mirando, intoxicándose con Netflix. Ella y yo no hemos hecho eso. El punto es que ninguno de ustedes sabe cómo hemos entrado por esa puerta cientos y cientos de veces. ¿Y por qué vinieron? A ninguno de ustedes les digo cómo estoy tantas veces para subir aquí y predicar. ¿Pero por qué lo he hecho? Porque soy mejor en absoluto. ¿Por qué lo he hecho? Porque mi vida no está fundada en emociones, sino que mi vida está fundada en convicciones. Si mi jefe que venció la muerte, yo puedo vencer un mal rato, yo puedo vencer una deuda, yo puedo vencer la tentación de deprimirme. Y así nos tiene la vida, así nos tiene la fe. A mis 8 años, mis 12, mis 19 y a mis 62 años. La pastora y yo hemos seguido aquí cuando muchos de ustedes se fueron. Y nos vuelve a encontrar aquí después que usted se faltó 4 o 5 domingos. ¿Tiene que ver con el domingo o tiene que ver con convicciones? Tiene que ver con convicciones. De hecho, ¿por qué yo hago cosas? Yo le estoy escribiendo un libro a la pastora. Y espero en estos meses ya lanzarlo mundialmente. Pero ¿por qué yo hago tantas cosas por ella y ella hace tantas cosas por mí? Esto no es teología, esto es vida de todos los días. ¿Sabe por qué? Porque la amo y porque me ama. Esta mañana entré con mi cabello corto y justo ella saliendo del baño después de estar en sus procesos transformadores y maquilladores, se le sale una sonrisa. ¿No, mamita? Digo, pastora. Se sale una sonrisa. ¡Ay, qué lindo! Te ves todo plateado. Una forma poética de decir, tenés blanco el pelo. Me dijo hoy que yo estoy canoso, pero ella me conoció con pelo y con pelo negro. ¿Y por qué estamos juntos? No por la comida que me hace, aunque creo que es la mejor cocinera, le falta ponerse un restaurante.
Una vez le pedí arroz con pollo. Súbame, Uciel, una música así de pollo. Una vez le pedí arroz con pollo porque no hay arroz con pollo como el que ella prepara. Y ella contestó, no estaba endemoniada, pero contestó, otra vez pollo, comamos otra cosa. Después que lo dijo, yo no le dije, ¿has dejado de amarme? Porque no es la comida la razón de estar juntos. Porque ahora ya nos duelen los huesos. Porque ahora ella tiene una condición en su corazón. Porque ahora yo tengo lo mío. Porque ahora vamos caminando hacia el momento que uno de los dos tendrá que irse. Y me iré y nos iremos a la presencia del Señor. Ahora, ¿por qué estamos juntos? ¿Por qué estás junto con ella, con él? Si él ya no es el Brad Pitt de los 70. Si algo le pasó en el pecho, en la cabeza, en los ojos, ¿por qué sigues con ese que ahora es el gordo y no es aquel que te enamoró? ¿Por qué sigues? ¿Sabes por qué? Por amor. No es otra la razón. ¿Por qué estás con Jesucristo? Y es por amor. Y el amor es gratitud. Que haya muerto por mí, ¿cómo hago para agradecérselo? Lo mejor que puedo hacer es dejo todo y lo sigo a Él. Entonces, vendrán días, y mire qué profeta soy. He aquí vienen pruebas para tu vida esta semana. Oh, ya soy el profeta Omar Herrera. Si es que ya no los tienes. Y quizás hasta esta prédica seguías pensando con el problema que hay que encarar mañana. Y él me habló de la resurrección. Sí, Cristo venció el peor de nuestros problemas. ¿No va a ayudarte a vencer el que tienes que resolver esta semana? Por eso, el resultado que es, sigan creciendo siempre. Porque lo que hacemos para el Señor no es en vano. Vámonos esta tarde a Fernández Oro. Vámonos cuando sea la cordillera. Vamos a seguir predicando para allá. Vamos a seguir haciendo. Y cuando veníamos jóvenes, veníamos caminando. Y ahora ya estamos, traemos muleta, arrastramos la pata. Pero lo seguiré haciendo. Porque quiero ser un testimonio vivo de que el poder de la resurrección sigue operando en mí. Cuando me quiero caer, algo me levanta. Cuando me quiero quedar, algo me empuja. Cuando no quiero seguir, algo dice que vale la pena hacerlo, porque no es en vano lo que hacemos por el Señor. Ayer comenzamos la reunión en Fernández Oro y al principio llegaba poca gente y el diablo decía, hey, no sé, capaz que vengan, no sé, capaz que no vengan, porque el diablo se mete en todas partes. Pasado un rato, llegado tanta gente, pasado un rato, hacemos un llamado y 15 personas entregaron su vida al Señor. Valió la pena el trabajo del pastor Pablo Monjansen, el trabajo de Mauricio y Analía, el trabajo de Baigorrita, el trabajo de los que llevan sillas, el trabajo de los que estuvieron limpiando, el trabajo de acomodar las sillas, el trabajo de transformar un lugar abandonado en un lugar como una especie de sala de parto. ¿Valió la pena? Valió la pena. ¿Alguien pagó por eso? Nadie. Pero ¿cómo se paga el amor? ¿Cómo se paga eso si en verdad eso es amor? No hay nadie en la tumba de Jesucristo y eso está bien. No hay nadie en la tumba o en la cueva de tu fracaso. ¿Por qué? Porque eso está bien. Porque el poder de la resurrección te vuelve a levantar cada día. Y de una manera que no imaginas, no sé cómo lo hace, te vuelve a poner de victoria en victoria. Esto me dijo el Señor que les dijera en esta mañana. Aleluya. Quizá